Listo, don Vicente. Paz inverencial, buenas noches para todos los que nos escuchan en Colombia, en América Latina y en otros países del continente asiático, africano y europeo. Algunas personas nos oyen por esos sectores y nos escriben diciéndonos que están muy bien en el escuchar nuestras cátedras. Les agradecemos su sintonía y esperamos que sigan en contacto con nosotros. Vamos a proceder a seguir desarrollando el capítulo 28 del libro titulado La Gran Rebelión, donde el maestro nos habla de la cátedra del superhombre. Esta cátedra la hemos venido estudiando nosotros con mucha eficiencia, con el ánimo de que sepamos la diferencia entre humanoide, hombre y superhombre. El humanoide somos todos los que habitamos este planeta, hombres y mujeres. El hombre es aquel que logró vencer a los demonios rojos de Set, que logró limpiar su templo, que logró crear sus cuerpos existenciales del ser. Ese es el hombre. Y falta el superhombre. El superhombre es aquel que logra la perfección. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús el Cristo cuando le preguntaron que si él era perfecto. Y él simplemente dijo, perfecto es mi Padre que está en los cielos. Y no dijo más nada. Al Buda, cuando le preguntaron que si era perfecto, dio la vuelta y se marchó. ¿Por qué razón? Porque estos seres saben perfectamente qué es el camino de la perfección y por eso nunca quieren opinar sobre estas cosas que no son del conocimiento de nuestra raza planetaria, sino que pertenecen a estratos mucho más elevados del conocimiento superior. En esta cátedra el maestro nos inicia haciéndonos una comparación, extractando un pequeño sector de la lectura de los códices de Anahuac, donde allí se dice que los dioses crearon a los hombres de madera, pero después de crearlos, los buscaron la manera de que esos hombres de madera se integraran con la divinidad. Y algunos de ellos lo lograron, otros no. Eso es lo que también nos dice el códice. Pero esa traducción ya la hemos venido haciendo nosotros en nuestras cátedras, donde estamos diciéndole a los estudiantes de segunda cámara, de primera cámara, de tercera cámara, que nosotros somos esos hombres de madera de que nos habla el códice de Anahuac. ¿Por qué hombres de madera? Porque no tenemos ninguna consistencia de las fuerzas y de los valores superiores del ser. Y lo que estamos es adornados, estamos manipulados, estamos, diríamos nosotros, esclavizados por una serie de fuerzas egoicas, de energías que proceden precisamente de las fuerzas del manas, de nuestro manas, que es el que le da las formas. Así que por esa razón tenemos que aclarar que nuestro trabajo realmente se fundamenta en que hay que buscar cambiar, dejar de ser hombres de madera para empezar a encontrar el camino de hombres. Y ese camino nos lo señaló nuestro Señor Jesús el Cristo en sus 4 evangelios allá en la antigua Palestina. Pero no fueron entendidos estos mensajes de nuestro amado Maestro Jesús el Cristo. Y el avatar de Acuario empieza en la era de Acuario a explicarnos concretamente lo que significa o simboliza los valores, realmente los valores del ser. Entonces aquí este camino, aspectos muy concretos y muy específicos, como son por ejemplo el de aplicar el quinto evangelio, o sea el evangelio que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, el nocete ipsum que establecieran en los grandes templos sagrados de la antigua Grecia, esa representación labrada en los portales de los templos donde decía Homo nocete ipsum.
Ese quinto evangelio, que así se denomina, por ser la síntesis de los cuatro evangelios, nuestro amado maestro lo denomina en tres factores. Primer factor de la revolución de la conciencia es, como todos bien lo sabemos, la muerte del ego, el morir psicológico. El segundo factor es el nacer espiritual y el tercer factor es el sacrificio por la humanidad. Estos tres factores fundamentales, trascendentales, obviamente nos han puesto en el camino para poder encontrarnos y volvernos hombres, hombres de verdad, hombres con telema. Y esa es la razón por la que esta cátedra, el maestro la empieza mostrándonos esa parte que nosotros difícilmente podemos entender. Cuando dice, no todos los hombres logran integrarse con la divinidad. Es decir, aún llegando al grado de hombres, fíjense ustedes, que todavía falta mucho para recorrer para poderse integrar con la divinidad. Cuando se llega al grado de hombres, está el templo limpio, está el templo preparado, pero falta la integración con la divinidad, que eso requiere de un proceso que también es muy importante y muy trascendente. Normalmente hay que recorrer las tres montañas y después de recorrer las tres montañas se tiene que entrar por el camino directo y ese camino directo es muy, muy difícil. Incuestionablemente lo primero que se necesita es crear al hombre antes de poder integrarlo con la verdad. Es decir, quienes querramos encontrar la verdad, tenemos que vivir el quinto evangelio, autodescubrirnos, autoconocernos, autoeliminar el agregado psicológico, crear los cuerpos existenciales del ser y obviamente servirle a la humanidad. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre, en modo alguno es el hombre. O sea, no podemos confundirnos ni creer que porque la humanidad nos llama a hombres, seamos hombres. No lo somos. Y aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Y es que el binario proviene del primario. Y por esa razón el título de hombre es común para el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque es el desdoblamiento del primario. La mujer apareció por el desdoblamiento del primario, que es el hombre, el padre, por esa razón. Si nosotros comparamos al hombre con el animal intelectual, podremos entonces verificar por sí mismos el hecho concreto de que el animal intelectual, aunque físicamente se parezca al hombre, psicológicamente es absolutamente distinto. Este es un punto que debemos dejar bien claro. Nosotros podemos perfectamente parecernos al hombre por nuestra forma antropomórfica, por nuestras cuestiones y facultades que se nos dan y todo, pero en el fondo somos completamente diferentes porque el cuerpo psíquico está completamente desorganizado y nosotros no tenemos unidad del cuerpo psíquico. Tenemos una multiplicidad de elementos que quieren precisamente representarnos con sus condiciones y sus formas eminentemente negativas. Es imposible, hermanos. Desafortunadamente todos piensan erróneamente, suponen ser hombres, se califican de tales. Eso ya lo hemos venido diciendo y volvemos a insistir. No podemos seguir creyendo que somos hombres. Y vuelvo a explicar, cuando se habla de hombres se está refiriendo también a la hembra, a la mujer. Pero se dice hombre por una sola razón, porque es un desdoblamiento del primario que es el eterno Padre Cósmico Común. Y sabemos todos que el Padre se desdobla en la Madre. Por eso es que aparece ese uno más uno para engendrar la dualidad, el dos, la sacerdotisa. Y luego aparece obviamente el tres. Ese es un proceso que está explicado en la enseñanza de la cábala esotérica, que es muy interesante. Dice aquí, siempre hemos creído que el hombre es el rey de la creación. El animal intelectual hasta la fecha presente no ha demostrado ser siquiera rey de sí mismo. ¿Por qué no hemos podido demostrar que somos reyes de nosotros mismos? Porque sencillamente somos esclavos de lo que nos hacen y manejan esos habitantes infernales que poblan nuestros tres cerebros, el pensante, el sintiente y el actuante. Y somos víctimas de esos tres cerebros, de manera que no podemos
creernos pues que vamos por el camino más excelente. Eso es imposible. Dice aquí además el maestro, si no es rey de sus propios procesos psicológicos, si no puede dirigirlos a voluntad, mucho menos podrá gobernar la naturaleza. Ahí tienen pues la clave muchos hermanos que quisieran siempre que los elementales y la naturaleza les obedeciera, y pues no se puede hacer porque la naturaleza no obedece lo que no tiene potestad para que la mande y la organice. Y por eso es que no puede concurrir esa fuerza allí. En modo alguno podríamos aceptar al hombre convertido en un esclavo, incapaz de gobernarse a sí mismo y convertido en juguete de las fuerzas de la naturaleza. Pues fíjense lo que nos dice el maestro aquí, que no es posible aceptar que ya como hombre pueda pues convertirse en un esclavo y ser incapaz de gobernar a la naturaleza, y mucho menos convertirse en juguete de la naturaleza, que la naturaleza lo manipule. Esto no es fácil, claro. Miren ustedes lo que ocurre en las zonas nortes del planeta, donde se ejecutan constantemente unas fuerzas de la naturaleza que tienen obviamente una funcionalidad especial que nosotros ni siquiera alcanzamos a entender. Los huracanes, los monzones, los terremotos, los maremotos, etcétera, etcétera. Todo eso son dominios de la naturaleza para jugar con nosotros. Y eso, un hombre no va a sucumbir ante eso, porque un hombre que tiene poderes puede frenar a la naturaleza y no permitir que lo atropelle la propia naturaleza, porque está por encima de esas leyes, ¿no? Maneja las 48 leyes y como tal puede valerse personalmente para frenar ese desdoblamiento de las leyes. O sea, es el rey del universo o no se es. O se es el rey del universo o no se es. En el último de estos casos, incuestionablemente queda demostrado el hecho concreto de no haber llegado todavía al estado de hombre. Es decir, al estar nosotros esclavizados, al ser juguete de la naturaleza, al ser dominados y ser incapaces de gobernar la naturaleza, pues obviamente somos eso, estamos en ese estado. No somos reyes de nada, absolutamente. Dice, dentro de las glándulas sexuales del animal intelectual, el sol ha depositado los gérmenes para el hombre. Esto merece una atención especial. Esto corresponde, como ven ustedes, al proceso del nacer espiritual. Ayer en la cátedra de teología hablábamos de esta parte. Hablábamos eh, hablábamos concretamente sobre la teología, pero la teología en en el funcionalismo del espíritu, o sea, en el nacimiento en nosotros. Y eso es lo que aquí nos está diciendo este corto párrafo. Dentro de las glándulas sexuales del animal intelectual, el sol ha depositado los gérmenes para el hombre. Esto se traduce muy simple y muy sencillo, pero que la humanidad no lo quiere ver así. Primero porque la humanidad no sabe que el astro rey nos ha depositado en nosotros la capacidad, las semillas para poder lograr ser hombres y luego superhombres. Como ignoramos eso, como no sabemos de eso, porque no nos interesa, no porque no tenemos la posibilidad, sino porque no nos interesa. Y como no nos interesa, entonces por esa razón es importante que nosotros nos demos cuenta que por ese camino no vamos a ninguna parte porque estamos en una ignorancia plena. Pero si les hablamos a las gentes sobre este tema, las gentes no van a entenderlo y no lo van a querer aceptar. ¿Por qué razón? Porque el ser humano se acondicionó por los mismos gérmenes negativos que portamos en los tres cerebros a ignorar eso y no solamente a ignorarlo, sino a derrochar esa semilla que el astro rey nos depositó en nuestras glándulas sexuales. He ahí pues el terrible vicio de la fornicación que impide a todo ser humanoide entrar por el camino de buscar
realizarse como hombre y después como superhombre. Eso es muy grave, porque la semilla que nosotros tenemos se conoce comúnmente con el nombre eh, muy claro de materia seminal sagrada en el hombre y en la mujer, en el hombre con los espermatozoides y en la mujer con los óvulos. Y eso es, allí en esa glándula sexual están depositadas esas fuerzas, esa semilla, esa energía atómico solar o superatómica solar que nos va a servir si nosotros sabemos alquimizarla, si nosotros sabemos trabajarla, nos va a permitir desarrollar el método, el sistema para que aparezcan la creación de los cuerpos existenciales del ser. Por eso en algunas cátedras el maestro nos dice que la absoluta mayoría de los animales nacen completos, pero el animal intelectual nace incompleto. ¿Y por qué nace incompleto? Primero porque su desarrollo es procesadamente un poco lento, pues el desarrollo total del hombre se cumple a los 21 años. En cambio, los animales, yo lo he visto, por ejemplo, en las palomas, esa, esa forma de crear sus criaturas. Y ya, ellas simplemente nacen de al reventarse su huevo y aparecen y empiezan ya a tener movimientos y a los pocos días, no a los meses, a los pocos días ya están volando, ya están recorriendo el aire, lugar donde ellas están llamadas a vivir. De manera que, estimados hermanos, esta enseñanza gnóstica es tan completa, es tan especial, que nos está diciendo a nosotros claramente el Maestro qué es lo que debemos hacer para lograr alcanzar el camino del hombre y luego el del superhombre. Lamentablemente, la mayoría de nosotros difícilmente acepta este proceso, no lo acepta. Y como no lo acepta, entonces vienen las dificultades y vienen todos los problemas que acarrea el hecho de desperdiciar la energía. Y el hombre y la mujer, el animal intelectual, se extasía, se divierte acabando con esa semilla solar. Y de esa manera está haciendo el curso completo para volverse un hasnamusiano, para volverse un mago negro, para volverse un militante de la logia negra. Esa es la triste realidad, hermanos, que tenemos que aceptarla, gústenos o no nos guste, hay que aceptarla. Por ahí, por ese camino, estamos ya mal nosotros. Vamos por un camino errado, equivocado. Luego nos dice el maestro, obviamente tales gérmenes pueden desarrollarse o perderse definitivamente. Oiga bien, o sea, lo que estamos diciendo. Si dejamos de ignorar el valor de esas fuerzas en nosotros, en nuestras glándulas sexuales, y empezamos a cuidarlas y empezamos a desarrollarlas y empezamos a aprender el método, el sistema para crear esos cuerpos existenciales del ser, pues la logramos desarrollar bien. Pero si no lo hacemos así, pues se van a perder. Sencillamente vamos a quedar mal. Si queremos que tales gérmenes se desarrollen, se hace indispensable cooperar con el esfuerzo que el Sol está haciendo para crear hombres. Muchos de nosotros dirán, ¿y cuál es el esfuerzo del Sol para crear hombres? Pues el esfuerzo del Sol para crear hombres está en que primero nos entrega la semilla y luego de entregarnos la semilla a través de la madre naturaleza va haciendo que nosotros tomemos los alimentos, procesemos todos los alimentos y todos esos alimentos se reducen a una sola cosa, a esa energía solar que se va directo a las glándulas sexuales del hombre y de la mujer. Eso por un lado. Por otro lado, esos alimentos son los que fortalecen el cuerpo físico, son los que le sostienen la vida, son los que nos dan la vida. Sin embargo, nosotros eso lo ignoramos. Nosotros no sabemos que un pedazo de yuca, un pedazo de plátano, un pedazo de carne, un pedazo de pescado, un poco de leche,
un poco de arroz, un poco de verduras, un poco de frutas. Todos esos alimentos nos van a servir para procesar esa semilla que el sol madura en la naturaleza y nos permite que nosotros nos valgamos de ella para conservar la vida en primer lugar y en segundo lugar para mantener activa esa semilla que deposita él en las glándulas sexuales y que se mantiene activa siempre y cuando nosotros pues nos sepamos comportar bien con la naturaleza, alimentándonos y comiendo bien. Pero hoy en día tenemos muchos enemigos. Tenemos una comida artificial. Tenemos una comida llena y manipulada por grasas externas. Tenemos unas frutas y unas verduras y cantidad de alimentos completamente variados, híbridos, que ya no cumplen la función real. Entonces fíjense que no solamente nos hacemos daño al no ser capaz de manejar las energías sagradas, sino que nos hacemos mucho más daño eh, en la misma preparación, en la misma cultivo de los alimentos, porque todo se está fundamentando en el dinero y el dinero hace que el hombre no le tenga el más mínimo valor ético a lo que hace en favor de la humanidad. Eso pues queríamos explicarlo porque se hace necesario que nosotros lo entendamos claramente y así de esa manera aprendamos a manejarlo. Nos agrega el maestro lo siguiente: si queremos que tales jóvenes se desarrollen, se hace indispensable cooperar con el esfuerzo que el Sol está haciendo para crear hombres. El hombre legítimo debe trabajar intensivamente con el propósito evidente de eliminar de sí mismo los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. El hombre legítimo debe trabajar intensivamente con el propósito evidente de eliminar de sí mismos los elementos indispensables que en nuestro interior cargamos. Vea pues cómo el maestro nos explica primero, nos da el dato de cuál es la semilla que tenemos y quién nos suministra esa semilla. Pero ahora nos está diciendo también que el hombre legítimo debe trabajar intensivamente con el propósito evidente de eliminar de sí mismo los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Hablaba el maestro al principio de los hombres de madera y explicamos que éramos todos los seres humanos que estamos habitando este planeta. ¿Por qué somos de madera? Explicamos claramente, y lo ha dicho el maestro, que en los tres cerebros de nuestro vehículo interior, nuestra psiquis, están precisamente habitantes que no deben permanecer allí. Habitantes muy perversos, muy degenerados, que nos esclavizan, que nos manipulan, que nos manejan, que nos hacen pensar, sentir y actuar como a ellos les da la soberana gana. Y entonces ahí es donde está la otra batalla dura que hay que dar. Entonces fíjense, estimados hermanos, cómo aquí hay ya dos campos de batalla. Uno, destruir los agregados psicológicos a como dé lugar. Dos, cultivar nuestras semillas sagradas y mantenerlas libres de cualquier uso o influencia perversa y degenerada que nos conduce por el camino de la muerte segunda. De manera que ahí podemos evidenciar claramente eso. Y mire lo que nos dice el maestro: si el hombre real no elimina de sí mismo tales elementos, fracasaría lamentablemente, se convertiría en un aborto de la madre cósmica, en un fracaso. Esto sí que es grave, porque de no ser aplicable todo lo que él nos está viniendo, nos está diciendo, nos está advirtiendo, nos está poniendo en claro cómo debemos proceder. Si no hacemos eso, entonces lo que nos espera es esto que acabo de leer y que vuelvo a leer para que ustedes lo retomen y lo tengan presente. Si el hombre real no eliminara de sí mismo tales elementos, fracasaría lamentablemente. Es decir, si no elimina los agregados psicológicos, si no los destruimos, si no los convertimos en polvareda cósmica, primero no liberaríamos a nuestras partículas de la esencia y segundo, fracasaríamos totalmente en el proceso que debemos nosotros realizar. Entonces, fíjense ustedes
que eso como consecuencia nos convierte nada más ni nada menos que en un aborto de la madre cósmica, en un fracaso. O sea, la humanidad toda, uno se pone a ver que cada que una persona fallece y entrega este vehículo físico, todas las gentes conocidas y familiares y todo el mundo dice, va derechito para el cielo. No se hagan ese cuento tan raro en la cabeza porque no funciona. Nosotros no vamos derechitos para el cielo. Así hayamos sido muy buenas gentes y muy buenas personas, pero no vamos para allá. De manera que esto, indubitablemente, tenemos que tener mucho cuidado porque nos puede llevar a un terrible fracaso, a una terrible convicción muy negativa y muy perversa, tanto aunque aquí en el mundo físico parezcamos como unos santos, como unas buenas personas y buenas gentes, en el mundo interno, en los mundos o inframundos, vamos derecho a purificarnos en la muerte segunda, cueste lo que cueste y pase lo que pase. De manera que no va a ser posible, hermanos, que salgamos adelante si nosotros seguimos por ese camino. Dice el maestro lo siguiente: el hombre que verdaderamente trabaja sobre sí mismo con el propósito de despertar conciencia podrá integrarse con lo divinal. Entonces aquí está la condición para dejar de ser hombres de madera, como nos lo enuncia el código de Anáhuac sobre el asunto de los hombres de madera y los dioses. Dice, el hombre que verdaderamente trabaja sobre sí mismo con el propósito de despertar conciencia podrá integrarse con lo divinal. Hay muchos y hay algunos hermanos que sostienen que despertar conciencia se puede y se debe hacer en cualquier momento, en cualquier instante. Y claro, una persona puede despertar conciencia. De hecho, los hasnamusianos despiertan conciencia, pero para el bien y para el mal. Y lo que se trata verdaderamente al hablar de despertar de la conciencia es buscar el camino de la perfección, no el camino de la dualidad negativa. Así que muchos podrán sustentar eso y claro, hay personas que se dedican exageradamente a buscar la manera de encontrarse con su maestro y lo pueden lograr, ¿por qué no? Eso es posible. Pero ¿qué va a pasar? Que ese maestro interno de nuestro se puede manifestar, pero vamos a tener las manifestaciones también negativas de los agregados psicológicos y de las fuerzas del mal que allí se manifiestan. Entonces vamos a ser duales. Esa es la triste realidad. Por eso aquí se dice muy claro que el hombre que verdaderamente trabaja sobre sí mismo con el propósito de despertar conciencia podrá integrarse con lo divinal. El hombre. Aquí está el maestro insistiéndonos que el camino que escogemos cuando trabajamos sobre sí mismos es el camino del hombre. Entonces todo estudiante que nos esté escuchando, sea hombre o sea mujer, debe tomar en cuenta que si bien es cierto necesitamos crear los cuerpos existenciales del ser, también es muy cierto que si no trabajamos psicológicamente eliminando el agregado, no vamos a ganar absolutamente nada. Aunque creemos cuerpos, estos cuerpos van a estar influenciados, cubiertos, manipulados por los demonios rojos de Set. En una palabra, hacemos ese el curso de Hasnamusianos. No se nos olvide eso porque debe quedar muy claro. El hombre que verdaderamente trabaja sobre sí mismo con el propósito de despertar conciencia podrá integrarse con lo divinal. Ostensiblemente, el hombre solar integrado con la divinidad se convierte de hecho y por derecho propio en superhombre. Óigase bien, ostensiblemente el hombre solar ya aquí logró el humanoide volverse a hombre solar. ¿Y cómo nos volvemos hombres solares? Desarrollando la semilla que nos han dejado depositada en nuestras glándulas sexuales, pero trabajando en la desintegración del ego en forma simultánea. Aquí no se puede seguir con ese cuento de que como estoy trabajando en el arcano ZF,
entonces voy a despertar conciencia y voy a crear los cuerpos. Eso no le podemos decir que no vaya a pasar, puede pasar, pero al unísono con eso, como no elimina los egos, entonces se vuelve un hasnamusiano, dependiendo de la capacidad negativa que haya despertado, asimismo tendrá su grado de hasnamusiano. Recordemos que hay 4 grados de hasnamusen, de primer grado, de segundo grado, de tercer grado y de cuarto grado. El más terrible de todos, obviamente, será el de cuarto grado. El de primer grado es, como lo define el maestro, muy sonso, muy hasta inofensivo, pero es hasnamusiano. El de segundo grado ya ha despertado más para el mal y ya puede hacer mucho daño. Y el de tercer grado sí que es cierto. Ese ya empieza a hacer daño fundamentalmente. Y el de cuarto grado ya no hace daño, ya es un peligro terrible para la humanidad. Esa es la verdad. Ostensiblemente, el hombre solar, integrado con la divinidad, se convierte de hecho y por derecho propio en superhombre. Aquí ya entonces se cumpliría la primera parte del códice de Anáhuac cuando dice que los dioses crearon a los hombres de madera y luego los integraron con la divinidad. Pero también advierte que no todos lograron ese proceso. Pero aquí está el maestro agregándonos y aclarándonos que sí es posible integrarse con la divinidad a través de ese trabajo que se logró cuando el hombre decidió convertirse de hecho y por derecho propio en un superhombre. Ya salió del camino de humanoide, pasó al camino de ser hombre y luego entró en el camino del superhombre. Vean ustedes pues todo lo que ha venido sucediendo, todo lo que ha venido pasando. Pero para lograr todo esto que estoy enunciando y mencionando aquí, sería bueno que recordemos una cátedra que el maestro nos titula como Criaturas Mecánicas. Y en esa cátedra de criaturas mecánicas está muy bien definido lo que es el hombre de madera. Dice el maestro que de ninguna manera podríamos negar la ley de recurrencia procesándose en cada momento de nuestra vida. Esta es una ley que nos obliga a estar viniendo a este mundo durante 108 existencias y durante 3000 ciclos. Ciertamente en cada día de nuestra existencia existe repetición de eventos, estados de conciencia, palabras, deseos, pensamientos, voliciones, etcétera, etcétera. Óigase bien, ciertamente en cada día de nuestra existencia existe repetición de eventos, estados de conciencia, palabra, deseos, pensamientos, voliciones. Esto que nos señala aquí el maestro es para que nos demos cuenta cuál es el significado de los hombres de madera de que nos hablan estos códices. Nosotros estamos, como decíamos ahora, sometidos a 48 leyes. Entre ellas esta de retorno y recurrencia, que es una ley que tenemos nosotros muy clara y que necesitamos, por encima de todo, tener mucha claridad absoluta sobre lo que es nuestra vida y cómo la manejamos, de qué manera la podemos manejar. Así que vamos a darle a eso un capítulo especial. Por eso me atreví a leerles un poco esta parte para que ustedes vayan complementando entre nosotros mismos este trabajo que hay que hacer. Es obvio que cuando uno no se autoobserva, no puede darse cuenta de esa incesante repetición diaria. Aquí lo que tenemos que asimilar con relación a la cátedra del superhombre es que es cuando tiene que empezar el trabajo para poder entrar en el camino del hombre. Cuando nosotros nos autoobservamos, estamos entrando en el camino del hombre. Empezamos a trabajar. Pero si no nos autoobservamos, pues seguimos en la mecanicidad diaria y permanente de repetición de hechos y de cosas. Resulta evidente que quien no siente interés alguno por observarse a sí mismo, tampoco desea trabajar para lograr una verdadera transformación radical. Este párrafo nos está agregando claramente a nosotros lo que no tomamos en cuenta.
¿Por qué decimos esto? Mm, Porque lo que aquí se lee es lo que proyectamos. Miren, resulta evidente que quien no siente interés alguno por observarse a sí mismo, tampoco desea trabajar para lograr una verdadera transformación radical. O sea, es lo que le pasa a la absoluta mayoría de habitantes de este planeta. Cuando yo no conocía esta enseñanza, estando muy joven, por allá vine a conocer esta enseñanza en un a los 16 o 17 años. Y en un segundo intento, ya fue como a los 22 o 23 años, que fue cuando ya empecé a estudiar la enseñanza. Pero yo me ponía a analizar en ese tiempo y no sabía realmente cuál era el verdadero camino. Incluso cuando consumía licor, que fue lo único que para gracia de Dios consumí, porque nunca me metí en drogas, ni en el cigarrillo, ni en nada de esas cosas, pero sí consumía licor y me gustaba el licor. Y en medio de esas consumidaderas de licor, como cosa especial, me ponía a pensar qué era verdaderamente la vida, de qué se trataba la vida, por qué estábamos aquí. Y todo eso me inquietaba mucho, demasiado. Entonces ahí dice que resulta evidente que quien no siente interés alguno por observarse a sí mismo, tampoco desea trabajar para lograr una verdadera transformación radical. Uno le habla a la gente y uno le dice a la gente lo que realmente es la vida, lo que realmente es estar en este mundo, por qué vivimos en este mundo, qué fue lo que vinimos a hacer a este mundo. Todo eso se lo podemos decir a la gente, pero estamos tan inconscientes y tan dormidos que preferimos es lo que nos tiene hipnotizados, el sabor vida, el divertirse, el aspirar solamente a ser importantes en el mundo material, desconociendo completamente la existencia de un mundo psicológico, de unos valores internos positivos y trascendentes que están siendo desplazados e invadidos por valores negativos. Y por eso la raza planetaria está tan degenerada, y máxime cuando la mujer, que ha sido la reina de la regeneración del hombre, está perdiendo puntos totalmente porque está compitiendo en la degeneración con el hombre a mayor velocidad. Dice, para colmo de los colmos, hay gentes que quieren transformarse sin trabajar sobre sí mismos. Esto realmente pues ocurrirá, yo creo, que en la gran mayoría de los habitantes del planeta. Pero podríamos decir que muchos por ignorancia. Pero ¿qué decir de aquellos que tienen culturas religiosas y que no han entendido, ni les han enseñado, ni les han explicado que a los cielos o al reino sagrado no se llega simplemente por darse golpes de pecho o por dar buenas limosnas o por hacer iglesias o por portarse bien con la humanidad? No, hay que trabajar sobre sí mismos. Esa es la gran ventaja que tiene la cultura gnóstica samaeliana, que invita a las gentes, no a que cambien de religión, porque nosotros podemos invitar a las gentes de otras religiones no a que cambien su religión, pueden seguir en ella. Lo que podemos es invitarlos a que apliquen la manera de ganarse ese proceso de cambiar su vida en forma radical. Eso sí podemos hacerlos y decirlos. Dice, no negamos el hecho de que cada cual tiene derecho a la real felicidad del espíritu. Óigase bien, mas también es cierto que la felicidad sería algo más que imposible si no trabajamos sobre sí mismos. Es tan normal oír hablar a la gente de la felicidad. Todos decimos, es que estoy feliz, me encuentro feliz, porque se confunde la felicidad con la satisfacción personal, con diríamos, la culminación de deseos y de otra serie de cosas. Con esto no queremos decir que no exista la felicidad, claro que existe, pero la felicidad no es simplemente un acto de orden físico material, no,
Todos sabemos que la felicidad es un valor interior, pero solemos confundir ese valor interior con la manifestación de los deseos. Deseo tal cosa y como la obtuve, entonces soy feliz. Es que deseaba ser campeón de la Vuelta a España y lo logré, soy feliz. No, lo que ha hecho allí es simplemente conquistar un galardón del mundo físico que de cierta manera lo llena de una especie de placer, siente un placer grande, y entonces ese placer grande lo recoge el cerebro emocional y lo vuelve un acto sintiente, y ese acto sintiente le damos el nombre de felicidad, cuando esa felicidad dura pocos minutos. Esa es la triste realidad. Y las gentes para corroborar eso dicen, me siento orgulloso de ser tal cosa, siento mucho orgullo de saber que soy tal cosa, y en fin, miles de cosas más. Están enunciando un enemigo terrible que es el orgullo. Pero para la humanidad el orgullo es un orgullo. Perdonen la redundancia, pero así es. O sea, nosotros al orgullo lo consideramos un genio. Y obviamente al orgulloso, pues, a veces lo repudiamos por ser orgulloso, pero fíjense que alabamos al orgullo. Le rendimos culto al yo del orgullo. Esa es la triste realidad. Por eso aquí dice el maestro, no negamos el hecho de que cada cual tiene derecho a la real felicidad del espíritu. Óigase bien lo que habla el maestro. La real felicidad del espíritu. Esa sí es la felicidad. ¿Y cómo busco yo esa felicidad? Déjeme decirle que habrá momentos en que usted sin buscarla le puede aparecer. Esos son instantes tan, diría yo, tan efímeros, pero que nos dan una satisfacción tan grande que aunque siendo tan efímeros y tan cortos, nos dejan grandes y trascendentes formas de buscar un camino distinto. Así que esa búsqueda de la felicidad del espíritu la podemos hallar siempre y cuando seamos capaces de caminar por, por esta senda sagrada que es la senda del quinto evangelio. Dice, mas también es cierto que la felicidad sería algo más que imposible si no trabajamos sobre sí mismos. Aquí viene un criterio muy interesante que se puede experimentar muy bien, y es que quienes estén trabajando psicológicamente para, primero, descubrir al ego, segundo, capturarlo, tercero, procesarlo en general y llevarlo hasta la comprensión creadora y luego al hondo significado de ese agregado y después ir a la muerte, cuando logramos ir transitando por estos caminos que acabo de enunciar, vamos sintiendo esa alegría de saber que estamos haciendo algo que no es tan fácil hacer, que no es del común de las gentes. Porque ¿quién está dispuesto a, como dice el maestro, a hacerse su propio harakiri, a acuchillarse a sí mismo en esos elementos indeseables que cargamos dentro? Eso es muy difícil encontrar ese proceso. Entonces, fíjense claramente ustedes lo que nos dice aquí. Uno puede cambiar íntimamente cuando de verdad consigue modificar sus reacciones ante los diversos hechos que le sobrellenen diariamente. Vean ustedes un camino bien interesante que nos explica el maestro. Vamos a tener que empezar, ojalá cuanto antes, a darnos cuenta que somos reaccionarios en un 100%. Eso es lo que nos dice el maestro y eso es lo que somos, reaccionarios. Nosotros basta que nos digan una palabra fea y reaccionamos. Basta que nos demos un golpe con alguna puerta o una pared y reaccionamos. Basta con que no podamos comer algo que nos agrada y reaccionamos. Basta con que algo no nos salió como queríamos y reaccionamos. Entonces, ¿qué? Somos reaccionarios 100%. Y aquí miren cómo lo explica el maestro. Uno puede cambiar íntimamente cuando de verdad consigue modificar sus reacciones ante los diversos hechos que le sobrevienen diariamente.
Pues aquí tengo que hacer un paréntesis para que analicemos esto, porque no es fácil, hermanos, no es fácil. Nosotros tenemos que tener bien claro que no es fácil esto. No es fácil, ¿por qué? Porque se trata de enfrentarnos con nuestros propios esclavizadores. Es decir, algo así como que tenemos que entender que el enemigo secreto está dentro de nosotros, que son todos los demonios rojos de Set, los yoes, los agregados, los vicios, los defectos, como le queramos llamar, o como se les llamen en las distintas religiones. Pero son eso, vicios, defectos, que hacen que nosotros seamos como lo que somos, seres perversos, muy, muy difícil nuestra vida con nuestros semejantes. Si bien es cierto, hay gente muy, muy linda, muy especial, también hay momentos en que se pierde esa belleza interior y se vuelve la persona un ogro, un monstruo, etcétera, etcétera. Así que el trabajo que tenemos que hacer en este camino es muy complicado, muy difícil. No nosotros darnos el lujo de decirle a la gente que vamos muy bien. No, la gente cree que porque se graduó de profesional, que porque tiene un trabajo, que porque le pagan bien, que porque tiene una buena casa, un buen carro, un buen apartamento, etcétera, que porque tiene esposa, que tiene hijos o amigos, que todo va marchando bien. No, eso está bien para el vivir en este mundo y lo reconocemos que se necesita. Por eso tenemos que valernos de los dos conocimientos para que podamos integrarnos. El conocimiento del saber por un lado y el conocimiento del ser por el otro lado. Si logramos equilibrar estas dos fuerzas, pues vamos a marchar exactamente por donde es, por el camino que es. Pero si nosotros solamente nos conformamos con crecer físicamente, por crecer en abundancia de todas las cosas que el mundo, la sociedad nos proporciona o que nos ganamos, etcétera, pues eso no es que esté mal. Yo no digo que eso esté mal, ni podríamos decir que esté mal, porque es un deber de las gentes, de las personas, prepararse para ganarse la vida. Pero frente a eso, ¿qué va a pasar después de que lleguemos a un punto donde tengamos que entregar este cuerpo físico? Nada de lo que tengamos aquí nos vamos a llevar, ni mucho menos nos va a servir en los mundos internos, nada de lo que tengamos aquí como elementos materiales. Lo único que va a servir allá en los mundos internos es el llevar valores positivos del ser. Eso sí nos va a servir. O sea, en una palabra, trabajar duro contra esos personajes que habitan dentro de nosotros, porque son habitantes. El maestro en una de sus cátedras nos dice claramente que nosotros tenemos un país psicológico, tenemos una ciudad psicológica y que en esa ciudad psicológica hay habitantes de todos los pelambres, como se dice popularmente. Hay habitantes buenos, hay habitantes ayudadores, hay colaboradores, hay de todo, pero también hay malandros muy perversos, asesinos, atracadores, violadores, enredadores, calumniadores, injuriadores, bueno, toda la jauría de diablos que puedan existir están dentro de nosotros. Pero lamentablemente nosotros no queremos aceptar eso, porque nosotros pensamos que eso no es así. Y es más, cuando ingresamos a esta enseñanza, tenemos el descaro de no aceptar que son los agregados psicológicos los que nos forman los conflictos entre nosotros mismos. ¿Por qué han ocurrido divisiones en las instituciones gnósticas? ¿Por qué han ocurrido incluso hasta tragedias en las instituciones gnósticas? Porque los estudiantes gnósticos no queremos ser conscientes que cuando entramos en esta enseñanza tenemos que reconocer que somos portadores de peligrosos elementos que nos pueden desbaratar instituciones, dañar hogares, dañar compañías, en fin, hacer desastres. Eso no lo queremos aceptar y como no lo queremos aceptar, entonces nos perjudicamos. Bueno, hermanos, creo que hemos llegado al punto final de esta cátedra
que amablemente nos han coordinado los hermanos Wilmar Alarcón y Ley de Cadena, quienes vienen haciendo el trabajo que anteriormente nos ayudaban nuestros hermanos Jesús de Valois Ortega y la hermana Charo Ortiz, y que por razones muy personales ellos decidieron apartarse de nuestra institución, cosa que lamentamos profundamente, pero que no podemos remediar porque está en manos de ellos remediar lo que no quisieron entender. Así que agradecemos infinitamente a todos los hermanos que nos han acompañado y les deseamos un resto de tarde o de noche feliz y los esperamos mañana en una cátedra más a las 7 de la noche sobre psicofísica, la Escuela de Psicofísica, y el próximo sábado a las 4 de la tarde nuestra cátedra sobre el yo psicológico. Paz inverencial y buenas tardes para todos.